¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de uno de los ciclistas más importantes de la historia del ciclismo. ¿Quién es? Es el francés Bernard Hinault y es considerado como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Nacido en Ifanic, no sé si será así que se pronuncia, Francia, en 1954, Hinault comenzó su carrera como ciclista profesional en 1975 con el equipo Gitane. En su primer año como profesional, ganó 2 etapas del Tour de Francia y la clásica Milán-San Remo. A lo largo de su carrera, Hinault ganó 5 veces el Tour de Francia, 3 veces la Vuelta de España y 2 veces el Giro de Italia. Pero no solo eso, también ganó el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Ruta en 1980, la París-Roubaix en 1981. En total, Hinault acumuló 147 victorias en su carrera, lo que lo convierte en uno de los ciclistas más exitosos de todos los tiempos. Hinault fue conocido por su estilo agresivo y su determinación en la bicicleta. A menudo atacaba temprano en las carreras y se ganó el apodo de El Gitano, también le decían El Tejón, por su apariencia rebelde y su estilo de carrera poco convencional. También fue conocido por su fortaleza mental y su capacidad para resistir el dolor y las lesiones. Además de sus logros deportivos, también Hinault fue un líder dentro del pelotón. En varias ocasiones lideró huelgas y protestas de ciclistas en demanda de mejores condiciones de trabajo y derechos para los ciclistas. En una ocasión incluso abandonó el Tour de Francia en protesta por las condiciones peligrosas de la carrera. En cuanto a sus mayores logros en su carrera, algunos de los momentos más destacados de la carrera de Hinault incluyen su victoria en el Tour de France de 1978, donde se convirtió en el tercer ciclista en ganar la carrera en su debut. También fue la última vez que un ciclista ganó el Tour de France sin contar con un equipo de apoyo. Otro momento clave en la carrera de Hinault fue su victoria en el Tour de Francia 1985. Hinault había anunciado que esta sería su última participación en el Tour de France y a pesar de sufrir una lesión en la rodilla en la etapa 14, logró una increíble victoria en su última etapa en la carrera en el mítico Alpe d'Huez. Otro de los puntos a destacar en la carrera de Bernard Hinault fue la rivalidad que sostuvo con Greg LeMond en el comienzo del Tour de France de 1985, cuando Hinault, quien ya había ganado 4 veces la carrera, se ofreció a ayudar a LeMond, un compañero de equipo estadounidense que estaba en la pelea por el maillot amarillo. Sin embargo, cuando llegaron las etapas de montaña, Hinault comenzó a atacar a LeMond, lo que llevó a una tensión entre los dos ciclistas. En el Tour de France de 1986, Hinault anunció que sería su último Tour y que como capitán del equipo La Vieclair, su objetivo era asegurar la victoria para su compañero de equipo. Sin embargo, Hinault también dijo que planeaba atacar a LeMond en las etapas de montaña para ponerlo a prueba. En la 9ª etapa del Tour de France de 1986, Hinault atacó a LeMond en el Col du Tourmalet, uno de los puntos de montaña más famosos del Tour de Francia. LeMond logró seguir el mismo ritmo de Hinault y se mantuvo cerca en la clasificación general, pero la rivalidad entre los dos ciclistas continuó hasta el final de la carrera. En la etapa 21, Hinault y LeMond llegaron a la línea de meta juntos, pero Hinault cruzó la línea primero, asegurándose de que LeMond no ganara el sprint final y por lo tanto no ganara la etapa. Hinault, sin embargo, no pudo arrebatarle el maillot amarillo a LeMond y este último ganó el Tour de France de 1986. La rivalidad entre Hinault y LeMond se convirtió en una de las más famosas de la historia del ciclismo. A pesar de las tensiones entre ellos, el Tour de Francia 1985
y 1986, Hinault y Le Mans finalmente resolvieron sus diferencias y se convirtieron en amigos cercanos. Le Mans incluso se convirtió en uno de los principales defensores de Hinault en los años posteriores a su carrera. En resumen, la rivalidad entre Hinault y Le Mans fue alimentada por la ambición de ambos ciclistas de ganar el Tour de Francia y se desarrolló en las etapas de montaña de carrera entre 1985 y 1986. A pesar de las tensiones, la rivalidad finalmente se resolvió y los dos ciclistas se convirtieron en amigos, como ya lo dije anteriormente. Y ahora vamos a hablar un poco en cuanto a la personalidad de Bernard Hinault, que es un ciclista que siempre ha sido reconocido por esa personalidad decidida y en ocasiones controvertida. Hinault era un ciclista que no tenía miedo en expresar sus opiniones y de enfrentarse a los demás, ya fueran compañeros de equipo o rivales. Esto le valió tanto admiradores como críticos. Uno de los momentos más notables de la carrera de Hinault en relación a su personalidad fue el Tour de France de 1985 en la etapa de Luz-Ardiden. Hinault estaba en una posición para ganar la etapa y tomar el maillot amarillo, pero se detuvo a 1 kilómetro de la línea de meta para esperar a su compañero de equipo Greg LeMond. Fíjate a ver si se ha repetido alguna otra vez, si querés dejarlo en los comentarios. Quien había sufrido una pinchadura en las etapas, y esta decisión enfureció a Hinault y a muchos de sus compañeros de equipo, pero mostró su lealtad a sus compañeros y su determinación en alcanzar los objetivos. En otro momento destacado de la carrera fue su enfrentamiento con el ciclista italiano, aquel Francesco Moser, el que hiciera el récord de la hora en México. En el Giro de Italia de 1984, Moser se negó a reconocer a Hinault como el campeón defensor de la carrera y se burló de él durante toda la carrera. Esto llevó a Hinault a hacer una demostración en una contrarreloj final de la carrera en la que enfrentó directamente a Moser. Hinault ganó la contrarreloj y el Giro de Italia en 1984, mientras que Moser se retiró poco después. Hasta ahí llegó el campeón italiano. Hinault también fue un defensor de los derechos de los ciclistas y se unió a otros ciclistas para formar el Sindicato de Ciclistas Profesionales, la Asociación de Ciclistas Profesionales ACP, en 1999. La ACP luchó por mejores condiciones de trabajo y salarios para los ciclistas, así como una mayor transparencia en el deporte del ciclismo. Hinault se convirtió en el presidente de la ACP en 2002 y desempeñó un papel clave en la organización hasta que se retiró en 2010. En resumen, la personalidad de Hinault se caracterizó por su determinación y su voluntad de enfrentarse a los demás. A menudo era controvertido, pero siempre tenía una causa detrás de sus acciones. Hinault se destacó por su lealtad a sus compañeros de equipo, su rivalidad con otros ciclistas y su defensa de los derechos de los ciclistas profesionales. Bernard Hinault ha tenido una influencia significativa en el mundo del ciclismo, tanto durante su carrera como corredor como después de su retiro. Como ciclista, Hinault ganó algunos de los títulos más prestigiosos del ciclismo, como dije, incluyendo 5 Tours de Francia, 3 Vueltas de España, un Giro de Italia, y estos logros no solo lo convierten en uno de los ciclistas más exitosos de la historia, sino que también le permitieron establecer récord y mantener un estándar para futuros ciclistas. Hinault también ha sido influyente en su papel como embajador del deporte después de retirarse. Hinault se involucró en la organización y promoción de eventos ciclistas y se convirtió en un portavoz de la lucha contra el dopaje en el deporte. Hinault ha sido un defensor vocal de un enfoque más estricto para detectar y prevenir el dopaje en el ciclismo y ha participado en campañas para mejorar la credibilidad y la integridad del deporte. Además, Hinault ha sido influyente en la promoción del ciclismo a nivel mundial.
Ha participado en iniciativas para fomentar el ciclismo como un medio de transporte sostenible y ha colaborado con organizaciones para mejorar la seguridad de los ciclistas en las carreteras. Hinault también ha sido un promotor del ciclismo juvenil y ha trabajado para fomentar el desarrollo de jóvenes ciclistas. En resumen, la influencia de Hinault en el mundo del ciclismo es amplia y variada. Como ciclista, estableció un estándar de excelencia y estableció récords que han perdurado durante décadas. Como embajador del deporte, ha sido un defensor vocal de la lucha contra el dopaje y ha trabajado para mejorar la credibilidad y la integridad del ciclismo. Hinault también ha sido influyente en la promoción del ciclismo como un medio de transporte sostenible y la promoción del desarrollo de jóvenes ciclistas. En conjunto, la influencia de Hinault en el ciclismo ha sido significativa y duradera. En resumen, el legado de Bernard Hinault en el ciclismo es indudable. Hinault es ampliamente considerado como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos y recordado por su determinación y espíritu de lucha y su capacidad para superar obstáculos. Su carrera en el ciclismo estableció un estándar de excelencia, como ya lo he dicho, y sus logros continúan siendo recordados y admirados por los fanáticos del deporte en todo el mundo. Además de su legado como ciclista, Hinault también ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Su personalidad y su reputación como un ciclista fuerte y decidido han inspirado a muchos y lo han convertido en un ícono del deporte. Hinault ha sido el tema de libros, documentales y otros medios de comunicación, lo que ha ayudado a mantener su legado vivo y a inspirar a futuras generaciones de ciclistas. El legado de Hinault también se extiende más allá del mundo del ciclismo. Como defensor del ciclismo como medio de transporte sostenible, Hinault ha contribuido a la creciente conciencia pública sobre los beneficios ambientales y para la salud del ciclismo. Su defensa de la lucha contra el dopaje en el deporte también ha tenido un impacto positivo en la integridad del ciclismo y el deporte en general. En resumen, el legado de Bernard Hinault es rico y variado. Como ciclista estableció un estándar de excelencia y ha sido una fuerte inspiración para generaciones de ciclistas como la mía, por ejemplo, y las posteriores, que lo veíamos como un ídolo cuando éramos gurises, y como defensor del ciclismo y la lucha contra el dopaje, ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y en la sociedad en general. Aunque ya retirado, el legado de Hinault sigue siendo relevante y sigue inspirando a los ciclistas y fanáticos del deporte de todo el mundo. Si querés que hagamos algún video de algún otro ciclista que sea de tu agrado, que te parezca que lo vamos a hacer, me gustaría verlo en los comentarios. Si te gustó el video, te gustó el trabajo que hicimos, compartilo con tus amigos para que se enteren que habían otros ciclistas antes de Tadej Pogačar y los otros que hay ahora, que teníamos a él y así como él otros que han sido grandes en la historia del ciclismo y han hecho grandes méritos y logros en el deporte del pedal. Y así llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y será hasta un próximo video, mis amigos.